Sabemos que usted está publicando un libro. Queríamos saber un poquito al respecto de este tema. Sí, efectivamente, luego de una serie de situaciones, de haber recopilado sin ánimo de publicarlo al inicio, porque quería yo tener para mi memoria, pero hubo alguien que me dijo que las luchas de los pueblos no deben quedarse en la memoria de uno o de pocos ciudadanos, sino tiene que recuperarse precisamente en lo que es la memoria popular. Y en ese sentido es de que Ediciones Opción de la ciudad de Quito me planteó la posibilidad de que se publique. Y tenemos aquí este libro que se titula Lanzas levantadas en defensa del agua, en Shuar, permítame leer, en Tza Ayam Rakur Nanquijiay Wajarma, traducido al Shuar. Es un libro que recoge los acontecimientos de una fecha que probablemente para la mayoría de la gente de Macas y de la provincia está olvidada, 30 de septiembre de 2009, en que fecha en la que se produjo el intento de desalojo por las fuerzas policiales, las fuerzas de élite. Estuvieron ahí el grupo de intervención y rescate GIR, el grupo de operaciones especiales BOE, alrededor de 300 efectivos policiales de élite traídas expresamente desde la ciudad de Quito, Cuenca y Guayaquil. Me parece que llegaron en una serie de vuelos de un avión C-130 en la víspera, e intentaron desalojar a la gente Shuar, fundamentalmente, que estaba tomada el puente Upano. Desalojo que se dio en medio de un supuesto diálogo anterior, minutos antes, que había sido suspendido para hacer consultas. Por un lado, el doctor Wilson Navarrete para comunicarse con el doctor Gustavo Yal, que en ese entonces era el ministro del Interior, y Pepe Acacho González y sus directivos para hacer consultas a las bases que estaban tomados algunos puntos en la provincia. Entonces, en ese episodio fatídico perdió la vida el compañero Bosco Bizum, fueron heridos 38 efectivos policiales. No podemos alegrarnos bajo ningún punto de vista por ello. Creemos que fue un episodio de violencia que enfrentó a dos partes de nuestro pueblo. Por un lado, a la Policía Nacional, que indudablemente allí muchos de ellos llevan apellidos de los ancestros de la serranía, y que se enfrentaron precisamente a otro grupo ancestral como es la etnia Shuar. ¿Sí? También hubieron heridos del lado Shuar. Hubo Francisco Tsencús, que vino del sector Transcutucú, de Unzuans, y que quedó con 19 perdigones en sus piernas y que no recibió atención médica inmediatamente. Para ellos no hubo ambulancia, y aparte de la muerte de Bosco Bizum. Este libro, si nos ponemos a describir el esqueleto, como si dijéramos, consta de 3 partes o capítulos. En la primera parte se narra el escenario político nacional, el proyecto político de cambio, que todo el mundo lo catalogó como un proyecto democrático, progresista, no de izquierda. Nosotros decíamos que no había de izquierda ahí, pero un proyecto democrático, progresista, alternativo y con tintes nacionalistas, pero que al año y medio comenzó a ser desviado. Uno de esos primeros elementos o expresiones del desvío fue el intento de imponer al magisterio y posteriormente a los servidores públicos un sistema de evaluación esencialmente punitivo, rompiendo los criterios técnicos y pedagógicos y didácticos de la evaluación, que señala una serie de principios, que dice que la evaluación no puede hacerse para castigar, no puede hacerse para despedir gente, pero ese sistema de evaluación implementado por el ministro Raúl Vallejo en esa época, que obedecía órdenes de Rafael Correa, indudablemente estaba orientado a lograr el despido de decenas de miles de maestros. ¿Y lo consiguieron? De alguna manera. Ese fue el primer elemento. El segundo elemento fue la imposición de la ley minera, que contradice radicalmente principios constitucionales que se señalan en el primer capítulo de este libro.
la ley minera, la ley de aguas, que alteraba completamente el orden de prelación establecido en la Constitución de la República en los sectores en donde hay minería. Entonces era obvio que la Confederación de Nacionalidades Indígenas respondió efectivamente con serias observaciones a ese proyecto de ley de aguas y pedía que se respete la Constitución. No hubo diálogo y la CONAIE lanzó el llamado al levantamiento indígena. Eso se describe en el primer capítulo. En el segundo capítulo se describe esencialmente ya las acciones en el puente Upano, en la IE de Huamboya, en Metzanguim, en Paso Carreño, en Yunganza y finalmente en Bomboiza. Y que culmina obviamente aquí en el puente Upano con el asesinato de Bosco Bisum, que no fueron los Shuar. Esa fue la tesis de la Fiscalía y del Presidente de la República. No pudieron probar en juicio que los Shuar dispararon en contra de Bosco Bisum. Al contrario, hay un video que publicó Amazonía Televisión en donde se ve a un cuerpo de policíaco que cogió la carpa que era de los Shuar, que cobijaba a las mujeres que distribuían alimentos y cobijados por la carpa subieron en dirección a donde estaba Bosco Bisum. Ahí es cuando cae Bosco Bisum. No estoy afirmando de dónde ha salido el disparo, pero son hechos que se dan. Se describe entonces fundamentalmente eso en el segundo capítulo, y en el tercer capítulo, en la tercera parte, hago una serie de remembranzas respecto del juicio, de la audiencia de juicio que duró 5 días y en donde se tenía que presentar pruebas de un lado y de otro. En medio de ello nos topamos nosotros con un video que nos proporcionó Tania Laurini y Julián Larrea, que este último acompañó a Pepe Acacho en su viaje desde Sucúa hasta Sevilla Don Bosco por la orilla izquierda del Upano, en donde se ve claramente que se suben en Chimbis, se suben una serie de gentes en la camioneta de Acacho. Eran ya pasadas las 4:45, hora en la que falleció Bosco Bisum. Y luego, después de Sevilla Don Bosco, se ve cómo Pepe Acacho camina por el asfaltado, porque dejó la camioneta en Sevilla, camina con el asfaltado, y dentro de los que le seguían estaba uno de los hermanos Anguacha, que eran los supuestos testigos que habían visto presencialmente que Fidel Cañiras disparó en contra de Bosco Bisum. Esa teoría de la Fiscalía, esa teoría del gobierno se fue abajo con ese video. Por eso yo creo que si hay alguien a quien debemos agradecer, no solamente los abogados, sino el pueblo Shuar y los pueblos de Morona Santiago, al menos agradecerles por haber impedido que se consume una injusticia en contra de Fidel Cañiras, que demostramos testimonialmente de que él estaba en otro lado ese día. Se narran entonces en el tercer capítulo todas las partes principales, de los elementos fundamentales del juicio, y finalmente terminamos con la sentencia. A manera de epílogo tenemos un añadido en donde consta la parte resolutiva de la sentencia de casación que interpusieron Pepe Acacho y Pedro Machán. Sentencia de casación que indica claramente, categóricamente, que la Corte Provincial de Justicia, con su única sala en Morona, Santiago, erróneamente aplicó, en un error de derecho, aplicó una norma que es la de terrorismo organizado, establecido en el artículo 160.1 del Código Penal ecuatoriano. Aplicó esa norma indebidamente a los dos procesados, cuando realmente de lo que podía haberse juzgado era por un delito mucho menor. En este caso, hoy Pepe Acacho y Pedro Machán están en la clandestinidad, porque han sido condenados a 8 meses de prisión por obstaculizar las vías. Yo tengo un punto de vista jurídico respecto a esa situación, que tampoco es legal, tampoco es constitucional esa sentencia, por cuanto se basa, desde mi punto de vista, en testimonios o en traducciones, en traducciones ilegalmente actuadas, porque había un solo traductor inscrito en el Consejo de la Judicatura para traducir del Shuar a español o viceversa. Es el licenciado Miguel Gembeca. Está el certificado
en el proceso. Por lo tanto, los 3 traductores que supuestamente fueron tales, sin serlo, sin estar acreditados, la actuación de ellos no tenía ninguna validez. Por eso sostengo yo de que esa sentencia de casación inclusive es inconstitucional. Mi estimado abogado, un libro muy interesante. Yo creo que toda la ciudadanía va a querer adquirirlo. ¿Cuándo será el lanzamiento ya oficial del libro? Vamos a presentar este libro el día miércoles a la ciudadanía, el día miércoles 25 de abril del presente año 2018 a las 17 horas, 5 de la tarde, en el Salón Azul del Consejo Provincial. Queremos plantearles que, tratándose de un acontecimiento que marcó historia en la vida de Macas, en la vida de Morona Santiago y en la vida del país, queremos plantearles a ustedes que miran este importante medio de comunicación que nos acompañen, que me acompañen en la presentación de este libro. Va a ser en el Salón Azul del Consejo Provincial de Morona Santiago el día miércoles 25 de abril a partir de las 5 de la tarde, 17 horas. Aspiro a contar con la presencia de ustedes y obviamente este medio de comunicación y todos los medios de comunicación están invitados también. Para el evento estará presente el responsable de la invitación y de la insinuación para que publique este libro, el sociólogo Ramiro Vinuesa, de Ediciones Opción de la ciudad de Quito, y se anuncia también la presencia de una luchadora social perseguida por sus posiciones, perseguida por sus acciones, como es la compañera Mary Zamora, en ese entonces presidenta nacional de la Unión Nacional de Educadores. Bueno, esta ha sido la entrevista con el doctor Ulvio Cárdenas. Queremos invitarles a todos ustedes que nos siguen a través de Exprésate Morona Santiago, el primer informativo digital, a que estemos presentes este día, que va a ser el lanzamiento oficial del libro. Primer informativo digital de la provincia.